En los años siguientes, Santo Domingo intenta llevar a cabo el plan de Petreño y funda una hermandad semilaica al tipo de las órdenes de caballería, llamada Militia Christi, de la cual habría de salir la Tertius Ordo de Paenitentia Sancti Dominici, cuyos miembros fueron conocidos como monjes terciarios. Pero pronto esta organización se mostró ineficaz para los objetivos buscados y se tuvo que pensar en algo más perfecto y de mayor alcance. Durante varios años se planificó la nueva orden, tomando en consideración la experiencia recogida y la formidable tarea que se proponía llevar a cabo, esto es, luchar contra la estrategia de los golem. Colaboraban con Santo Domingo en tales proyectos un grupo de 16 iniciados, procedentes de distintos lugares del Languedoc, que se reunía periódicamente en Tolosa, entre los cuales se contaba el obispo Fulco. Como fruto de aquellas especulaciones, se decidió que lo más conveniente era crear un círculo hiperbóreo, encubierto por una orden católica. El círculo sería una sociedad súper secreta dirigida por los señores de Tarsis, que funcionaría dentro de la nueva orden monástica. Solo así, concluían, se conciliaría el objetivo buscado con el principio de la seguridad. Aquel grupo secreto, integrado en un comienzo solo por los 16 iniciados que he mencionado, se denominó Circulus Dominicanis, es decir, Círculo de los Señores del Perro. Tal nombre se explica recordando el sueño premonitorio de la madre de Domingo de Guzmán, en el cual su futuro hijo aparecía como un perro que portaba un hacha flamígera, y considerando que para los iniciados en el fuego frío, el perro era una representación del alma, y el Señor, por excelencia, era el espíritu. En todo iniciado hiperbóreo, el espíritu debía dominar al alma y asumir la función de señor del perro. De allí la denominación adoptada para el círculo de iniciados, que además tenía la ventaja de confundirse con el nombre de Dominicani, es decir, dominicos, que el pueblo daba a los monjes de Domingo de Guzmán. Cabe agregar que ser señor del perro, en la mística del fuego frío, es análogo a ser señor del caballo, o sea, caballero, en la mística de la caballería, donde el alma se simboliza por el caballo. Uno de los iniciados, Pedro Celari, había donado varias casas en Tolosa. Unas fueron destinadas a lugares secretos de reunión del círculo y otras se adoptaron para el uso de la futura orden. Cuando todo estuvo listo, se procuró obtener la autorización de Inocencio III para la fundación de una orden de predicadores mendicantes, semejante a la formada por San Francisco de Asís en 1210. A esta orden, Inocencio III la había aprobado de inmediato, pero la nueva solicitud provenía ahora de Tolosa, un país en guerra santa en el que todo el mundo era sospechoso de herejía, y se debía proceder con cautela. El plan era ambicioso, pero solo la personalidad incuestionable de Santo Domingo allanaría todas las dificultades, tal como lo había hecho el propio San Francisco. No hay que olvidar que los golem controlaban todo el monacato occidental, desde la orden benedictina, y eran hostiles a la creación de nuevas órdenes independientes. La oportunidad se presentó recién en 1215, cuando el obispo Fulco fue convocado al Cuarto Concilio General de Letrán y llevó consigo a Santo Domingo. Allí tropezaron con la negativa cerrada de Inocencio III, quien, como es sabido, solo se dio luego de soñar con la Basílica de Letrán, amenazando derrumbarse. Era sostenida por los hombros de Domingo de Guzmán. Empero, su autorización fue meramente verbal, aunque perfectamente legal,
y se limitó a aceptar la regla de San Agustín, reformada propuesta por Domingo, y a recomendar la misión de luchar contra la herejía. Luego de la muerte de Inocencio III, en 1216, Honorio III da la aprobación definitiva de la Orden de Predicadores, u Ordo Praedicatorum, y permite su expansión, ya que por entonces solo poseía los monasterios de Breuil y Tolosa. De entrada ingresan en la orden todos los clérigos de la Casa de Tarsis que, como dije, eran en su gran mayoría profesores universitarios, arrastrando consigo a muchos otros sabios y eruditos de la época. En poco tiempo, pues, la orden se transformó en una organización apta para la enseñanza de alto nivel. No obstante, que el primer capítulo general reunido en Bolonia, en 1220, declaró que se trataba de una orden mendicante, con menor rigor en la pobreza que la de San Francisco. Santo Domingo falleció en 1221, dejando el control de la orden en manos de un iniciado de sangre pura, el maestre general Beato Jordán de Sajonia. Ahora bien, en aquel momento los Golem estaban pugnando por conseguir la institucionalización de una inquisición sistemática de la herejía que les permitiese interrogar a cualquier sospechoso y obtener la información conducente al sitio del Graal. Si tal institución era confiada a los benedictinos, como se pretendía, el fin de la estrategia cátara sería más rápido de lo previsto, no dando tiempo a que Federico II realizase sus planes de arruinar al papado Golem. De allí la insistencia y la elocuencia desplegada por los dominicos para presentarse como la orden más apta para desempeñar aquella siniestra función. Pero los dominicos tenían algunas ventajas reales sobre los benedictinos. Constituían no solo una orden local, autóctona del Languedoc, donde los benedictinos habían perdido influencia hacía tiempo, sino que también disponían de monjes con gran instrucción teológica, adecuados para analizar las declaraciones que la Inquisición de la fe requería. Los dominicos disponían de indudable capacidad de movilización en el Languedoc, y cuando los Golems se convencieron de que la nueva orden se advendría a su control y permitiría el ingreso de sus propios inquisidores, aprobaron también la concesión. En 1224, el emperador Federico II, que no obstante estar ya enfrentado con el papado, tenía en claro la situación del Languedoc y la necesidad de apoyar a la orden de predicadores. Renueva mediante una ley imperial la antigua legislación romana que consideraba a los cultos no oficiales crimen de lesa majestad, es decir, pasibles de la pena de muerte. En este caso, la ley se aplicaría a la represión de la herejía. En 1231, a pesar de que ya estaban funcionando, de hecho, el Papa Gregorio IX instituye los tribunales especiales de la Inquisición y confía su oficio a las órdenes de Santo Domingo y San Francisco, esta última a instancia de Fray Elías, un agente secreto de Federico II en la orden franciscana, que sería ministro general de 1232 a 1239, y que al final, descubierto por los Golem, se pasaría abiertamente al bando gibelino. Empero, al poco tiempo solo quedarían los dominicos a cargo de la Inquisición. Tienen que quedar en claro dos hechos al evaluar el paso dado por la Orden de Santo Domingo al aceptar la responsabilidad de la Inquisición. Uno es que ello representaba el mal menor para los cátaros, puesto que la represión ejecutada directamente por los Golem hubiese sido terriblemente más efectiva, como se comprobó en Béziers, y que de ese modo se conseguiría, al menos, sabotear la búsqueda del Graal y retrasar la caída de Montségur, objetivo que se alcanzó en gran medida.
Y el otro hecho es que los señores de Tarsis eran perfectamente conscientes que la orden sería infiltrada por los golem y que estos abrirían las puertas a los personajes más crueles y fanáticos de la ortodoxia católica, quienes destruirían sin piedad ni remordimiento a los cátaros y a su obra. Y aún así, el balance indicaba que sería preferible correr ese riesgo a permitir que los golem se desempeñasen por su cuenta. A los inquisidores más fanáticos, que pronto actuarían dentro de la orden, no se los podía obstaculizar abiertamente, pues ello alertaría a los golem. La táctica consistió, pues, en desviar sutilmente la atención hacia falsas pistas u otras formas de herejía. En el primer caso, en efecto, los señores del perro lograron que, bajo el cargo de herejía, se liquidasen con la hoguera a la totalidad de los criminales, ladrones, degenerados y prostitutas del Languedoc. Estos, naturalmente, jamás aportaron dato alguno que sirviese a los golem, aunque se les hizo confesar la herejía mediante la tortura. En el segundo caso, la Inquisición dominicana produjo un efecto no deseado por los golem benedictinos, que aquellos no fueron capaces de contrarrestar. Justamente, por las mismas razones que los señores del perro no podían impedir que los golem exterminasen a los cátaros, esto es, para no quedar en contradicción con las leyes vigentes. Los golem no podían impedir que se reprimiese a los miembros del pueblo elegido, fácilmente encuadrados bajo el cuadro de herejía. Y los señores de Tarsis, que no habían olvidado las cuentas que con ellos tenían pendientes desde la época del reino visigodo de España y la participación que les cupó en la invasión árabe, así como las intrigas posteriores para destruir a la casa de Tarsis, tenían ahora en sus manos, con la Inquisición, un arma formidable para devolver golpe por golpe. Así fue como los golem comprobaron con desagradable sorpresa que la represión de la herejía derivaba en muchas ocasiones en sistemáticas persecuciones de judíos, a los que se enviaba a la hoguera con igual o mayor saña que a los cátaros. Ese era, naturalmente, el efecto de la obra oculta de los señores del perro, que lamentablemente no fue todo lo efectivo que ellos deseaban, porque, al igual que a los cátaros, a los herejes judíos debía ofrecérseles la posibilidad de conversión al catolicismo, con lo cual salvaban la vida, cosa a la que estos solían acceder sin problemas, transformándose en marranos, es decir, conservando su religión en secreto y simulando ser cristianos, contrariamente a los hombres puros, quienes preferían morir antes que faltar al honor y mentir sobre sus creencias religiosas. En resumen, el tiempo fue pasando, la herejía cátara fue cediendo paso a la más tranquilizadora religión católica. Los furores iniciales de la Inquisición se fueron aplacando, y la orden de predicadores fue complementando su injustificada celebridad de organización represora con otra fama más acorde con el espíritu de sus fundadores, el de orden dedicada al estudio, a la enseñanza y a la predicación de la fe católica. El gran sistema teológico de la escolástica se debe en alto grado a la obra de notables pensadores y escritores dominicos, que en casi todos los casos no eran iniciados pero estaban guiados secretamente por ellos. Para desarrollar esta actividad, la orden se concentró en dos universidades prestigiosas, la de Oxford y la de París. Bastará con recordar que profesores como el alemán San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino fueron dominicos, para comprender que la fama adquirida por la orden estaba aquí sí, plenamente justificada. Pero fueron también dominicos Rolando de Cremona, que enseñó en París entre 1229 y 1231, Pedro de Tarantasia,
que lo hizo desde 1258 a 1265 y llegó a ser papa con el nombre de Inocencio V en 1276. Rogerio Bacon, Ricardo de Fisher y Vicente de Beauvoir en Oxford, etc. Hay que tener presente, Dr. Signagel, que los señores de Tarsis poseían la sabiduría hiperbórea y, en consecuencia, obraban de acuerdo a una perspectiva histórica milenaria. Consideraban, por ejemplo, que aquellas décadas de influencia golem eran inevitables, pero que, finalmente, pasarían. Llegaría entonces el momento de expurgar la orden, porque eso era lo estratégicamente importante: preservar el control de la orden y la institución de la Inquisición para una oportunidad futura. Cuando ésta se presentase, toda la fuerza del horror y la represión desatada por los golem cistercienses, como en un golpe de jiu-jitsu, podría ser vuelta en contra de sus propios generadores. Y nadie se sentiría ofendido por ello, especialmente en el Languedoc. El peso de la estrategia, según se advierte, descansaba en la capacidad del círculo de los señores del perro para mantener en secreto su existencia y conservar el control de la orden. Ello no sería fácil, pues los golem acabaron por sospechar que una extraña voluntad frustraba sus planes desde adentro mismo de la organización inquisidora. Mas, cada vez que alguien se acercaba a la verdad, los dominicanis lo ejecutaban ocultamente y atribuían la muerte a previsibles venganzas de los herejes occitanos. A estas motivaciones puramente estratégicas que animaban a los señores de Tarsis para obrar ocultamente en el Circulus Dominicanis, se agregaría muy pronto la pura necesidad de sobrevivir, a causa de los sucesos que ocurrieron en España y que comenzaré a exponer desde mañana. Como se verá, la destrucción de la Orden Templaria y con ello el efectivo fracaso de los planes sinárquicos de la Fraternidad Blanca se convertiría en una cuestión de vida o muerte para la Casa de Tarsis. La última estrategia del Circulus nos llevará a aquella causa exotérica del fracaso de los planes enemigos, que fue Felipe IV, y a la cual me referí hace 4 días. 24º día. Mientras la orden de predicadores se desarrollaba de acuerdo a los planes de los señores de Tarsis, algo terrible iba a ocurrir en España: el regreso de Bera y Birsa. Y poco faltó, Dr. Signagel, para que aquel acontecimiento no significara el fin de la Casa de Tarsis. A continuación, mostraré cómo sucedieron los hechos. Recuerde, doctor, que la antigua Onuba, ciudad mayor de la Turdetania, se encontraba desde el siglo VIII bajo la dominación árabe, quienes la denominaban Huelva. En el año 1011 era cabeza de uno de los reinos de Taifás, siendo su primer soberano Abu Said Mohammed ben Ayyub, seguido por Abul Mossad Abdalaziz. Pero en 1051 fue prontamente anexionada al reino de Sevilla y así permaneció hasta 1248. Como ya expliqué, durante esos siglos de ocupación árabe, la Casa de Tarsis sobrevivió sin problemas y alcanzó un envidiable poderío económico. La villa de Turdes, cuya existencia dependía en lo esencial de las propiedades que los señores de Tarsis explotaban en la región, había crecido y prosperado bastante, contando entonces con unos 3.500 habitantes, aparte del núcleo directo de la familia Tarsis-Walter, que habitaba la residencia señorial y se componía de unos 50 miembros. Vivían en la villa de Turdes varias familias del linaje de la Casa de Tarsis, pero de líneas sanguíneas colaterales. Así, pues, en el año 1128, cuando Ber y Birsa celebran el concilio golem de Monzón, el reino de Huelva estaba subordinado
al taifá de Sevilla. El rey de Castilla y León, Fernando III el Santo, reconquista Sevilla en 1248, pero muere allí mismo en 1252. Su hijo, Alfonso X el Sabio, completa la campaña conquistando en 1258 el Algarve y las plazas de Niebla y Huelva. Dio el rey esta región como dote de su hijo natural Beatriz, quien la unió a la corona de Portugal al casarse con Alfonso III. Como tal anexión lesionaba los derechos antiquísimos que la Casa de Tarsis tenía sobre la región, la corona de Portugal compensó al caballero Odielón de Tarsis Walter con el título de Conde de Tarsebal. En verdad, en el escudo de armas que Portugal entregó a la Casa de Tarsis se hallaba inscrita en jefe la leyenda con Tars et Val, con la que se abreviaba el título Conde de Tarsis y Walter. La posterior lectura directa de la leyenda terminó por aglutinar las sílabas de la abreviatura y formar aquella palabra Tarsebal, que identificó a la Casa de Tarsis en los siglos siguientes. El diseño de aquel blasón fue el producto de una ardua negociación entre Odielón y los heraldos portugueses, en la que el nuevo conde impuso su punto de vista, apelando a la diferencia de lengua y a una explicación antojadiza de los emblemas solicitados. Suponiendo que en la antigua Lusitania nada recordaban ya sobre la Casa de Tarsis, reclamaron el grabado de muchos de los símbolos familiares en el escudo de armas. Y ellos fueron aceptando, así, la presencia de los gallos como representación del Espíritu Santo a diestra y siniestra de las armas de Tarsis, al barbo unicornio, animal quimérico, como el símbolo del demonio que rodea el ombligo de la Casa de Tarsis, a la fortaleza en el ombligo como equivalente a la antigua propiedad de la Casa de Tarsis, a los ríos Odiel y Tinto como propios del país y necesarios para definir la escena, etc. Y, finalmente, incluyeron la imagen de la espada sabia como expresión de la dama, a la sazón la Virgen de la Gruta, a la que los caballeros de Tarsis estaban consagrados. Sobre la hoja, los heraldos grabaron el grito de guerra de los señores de Tarsis: Honor et Mortis. El siguiente rey de Castilla y León, Sancho IV, reintegró la región de Huelva a la corona de Castilla e instaló como señor a don Juan Mate de Luna, pero asimiló el título y las armas de la Casa de Tarsis a dicho reino. Como veremos enseguida, el condado de Tarsebal, víctima de gran mortandad años antes, estaba entonces enfeudado por un caballero catalán, quien había cedido derechos de su floreciente condado mediterráneo a cambio de aquellas lejanas comarcas andaluzas. Había transcurrido más de un siglo desde que Bera y Birsa ordenaron a los Golem ejecutar dos misiones: cumplir la sentencia de exterminio que pesaba sobre los cátaros y edificar un castillo templario en Aracena. La primera misión, como se vio, fue llevada a cabo con esmero por los Golem cistercienses. Sobre la segunda, en cambio, aún no se había avanzado nada. Mientras Fernando III el Santo reconquista Sevilla en 1248 y su hijo Alfonso X el Sabio se apodera en 1258 del Algarve y Huelva, el rey Sancho II de Portugal, poco antes de morir en 1248, conquista Aracena, plaza que pasa a integrar la corona de Castilla en 1252. Es de suponer entonces la premura con que actuaron los templarios desde el momento mismo en que se reconquistó la plaza de Huelva. Ya en 1259 habían obtenido una cédula de Alfonso X que los autorizaba a ocupar un predio en la sierra de Aracena y fortificarla convenientemente, a los efectos de albergar y defender una guarnición de 200 caballeros.
Sin embargo, años antes que tal cédula fuese emitida, los templarios habían localizado la cueva de Odiel, trazado los planos y excavado los cimientos del castillo. Toda la cadena de Aracena quedó por varios años bajo control templario, incluido el pueblo de Aracena y varias aldeas menores. Pero los miembros del pueblo elegido, que acompañaban a los templarios en la empresa, no venían a un lugar desconocido. El nombre de Aracena, en efecto, procede de la raíz hebrea Arai, que significa montañas, siendo Arunda, la montañosa, sinónimo de Aracena. Esta curiosa etimología no tiene nada de misteriosa si se piensa que la aldea fue fundada por los comerciantes judíos que viajaban con los fenicios durante la ocupación de Tarshish, 1000 años antes de la era actual. Luego fue llamada Arsilasis por Ptolomeo, Arsena por los griegos, y Briato, que resistió en ella a las legiones romanas, la denominaba Erisana. Para los árabes fue Dar Hasen y, a causa de la horrible comida que los sarracenos hicieron cuando los cristianos tomaron por sorpresa la villa, la Caracena Mora. A partir de 1259, se despacharon tropas hacia Aracena desde muchas plazas de España y aún de Francia, de suerte que durante la construcción del castillo permanecieron acampados 2000 caballeros, asistidos por 3000 hermanos sirvientes. Aquellas fuerzas se distribuyeron alrededor de las colinas y ejercieron una rigurosa vigilancia para impedir que los pobladores cercanos de Cortegana, Almonáster la Real, Salamea la Real u otras ciudades pudiesen acercarse y observar las obras. Los compañeros de Salomón, el gremio masón controlado por el Cister, concurrió a solicitud del gran maestre, pues, aunque la Orden del Temple contaba con su propia división especializada en construcciones militares, esta fortaleza tendría algo diferente. En primer lugar, debía poseer una gran iglesia, y en segundo término, esa iglesia tendría que tener una entrada secreta que comunicase sus naves con la cueva subterránea. Era imprescindible así el concurso del Colegio de Constructores de Templos. El colegio encomendó la edificación de la iglesia al maestro Pedro Millán. Este fue autorizado por el feroz Papa Golem Alejandro IV, el mismo que en esos momentos excomulgaba a Manfredo de Suabia y procuraba el exterminio de los Hohenstaufen y la ruina del partido gibelino, a consagrar la iglesia al culto de la Virgen Dolorosa. Tal advocación, desde luego, no era casual, sino que obedecía al plan Golem de sustituir a la Virgen de Agartha, a la divina Madre Atlante de Nabután, por una Virgen María judía, que lloraba, estremecido su corazón de fuego, por el dolor de la crucifixión de su Hijo Jesús. La Virgen de Agartha, por el contrario, no lloró ni experimentó dolor alguno en su corazón de hielo cuando su hijo de piedra se autocrucificó en el árbol del terror y expiró, sino que se alegró y derramó su gracia sobre los espíritus encadenados, porque su hijo había muerto como el más valiente guerrero blanco que se enfrentara a la ilusión de las potencias de la materia. La celebración del culto a la Virgen del Dolor fue instituida, como no podía ser de otro modo, por el inefable Papa Golem Inocencio III, al introducir la secuencia Stabat Mater en la Misa de los Dolores del Viernes de la Pasión de Jesucristo. El maestro Pedro Millán levantó, pues, para los templarios, la iglesia de Nuestra Señora del Dolor, patrona desde entonces de Aracena, advocación que contrastaba abiertamente con la Virgen de la Gracia y la Alegría, Nuestra Señora de la Gruta, que se veneraba en el vecino señorío de Tarsis o Turdes. Cuando el templo estuvo terminado,
se depositó en su altar la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, que aún se conserva, y recibió de Urbano IV la jerarquía de priorato de la Orden del Temple. Paralelamente, se trabajaba febrilmente en la construcción del castillo, alzado junto a la iglesia a 700 metros de altura, cercando con murallas y foso una plaza adyacente a una torre mudéjar. 5 años después, la iglesia y el castillo se encontraban terminados y las tropas sobrantes, así como los hermanos constructores de Salomón, se retiraban tranquilamente de la zona. No obstante, pasarían muchos años antes que los lugareños se atreviesen a acercarse a la colina del castillo de Aracena. Pero esta tarea no fue todo lo que emprendieron los templarios contra la casa de Tarsis en esos años. El castillo de Aracena era una obligación impuesta por los inmortales, a la que habían dado fiel cumplimiento. Ahora esperarían pacientes el regreso de Bera y Birsa para que ellos lo empleasen en sus planes. Mas esa paciencia no significaba inmovilidad. Por el contrario, no bien que fueron reconquistadas las regiones en poder de los árabes, la orden se lanzó a una campaña de ocupaciones en todo el país de Huelva, ora asentando guarniciones en fortalezas y ciudades rescatadas, ora construyendo nuevas iglesias y fortificando plazas. La distribución de tales ocupaciones no ocurría al azar, ni mucho menos, sino que obedecía a una rigurosa planificación, cuyos objetivos no perdían nunca de vista la necesidad de rodear a la casa de Tarsis y conspirar contra el pacto de sangre. Para recordar solo los más importantes sitios de esos despliegues, vale la pena mencionar la sesión obtenida sobre el convento de Santa María de la Rábida, en Palos de la Frontera, frente a Huelva, del cual ya volveré a hablar. O la posesión completa de Lepe, la antigua Leptia de los romanos, situada a 6 kilómetros de Cartaya, con el propósito manifiesto de controlar la desembocadura del río Piedras, por donde suponían que podrían navegar secretamente los señores de Tarsis. O el sospechoso interés por residir en la insignificante Trigueros, a 25 kilómetros de Valverde del Camino, muy cerca de Turdes, donde construyeron la iglesia parroquial que aún existe. Es que Trigueros, antigua población romana, se halla enclavada en medio de una fértil y extensa campaña que constituía en tiempos remotos el corazón de la Tartéside íbera. En sus campos se hallaban diseminados sabiamente decenas de dólmenes y meñiques, herencia del pacto de sangre que los templarios se dedicaron en esos días a destruir prolijamente. Solo se salvó un dolmen en la villa de Soto, que puede visitarse hoy día, pues los señores Moyano de la Cera, de la Sangre de Tarsis, y tradicionales fabricantes de dulces y mieles, impidieron a los caballeros de Satanás concretar su infame misión. Villa de Soto se halla a 5 kilómetros de Trigueros y el dolmen se encuentra en la cueva del Zancarrón de Soto. En la casa de Tarsis, como es lógico, aquellos movimientos no pasaron desapercibidos y obligaron a los señores de Tarsis a tomar algunas precauciones. Fortificaron también la villa de Turdes y la residencia señorial, pues creían que los golem se aprestaban a lanzar una cruzada contra ellos, pretextando alguna herejía, quizá denunciando el culto a la Virgen de la Gruta. Y estacionaron en la plaza una fuerza de 500 almogávares y 50 caballeros, que era lo más que se permitía armar al conde de Tarsebal para otros fines que no fuesen los de la reconquista. Lamentablemente, nada de eso sería necesario, pero los señores de Tarsis no acertaron, una vez más, a prevenir los planes diabólicos de Bera y Birsa. A todo esto, se preguntará usted,
Doctor Signagel, ¿qué fue de la espada sabia? Desde el día en que cayó Tartessos y las Brayas la ocultaron en la caverna secreta. La respuesta es simple. Permaneció en la caverna todo el tiempo, es decir, durante unos 1700 años hasta ese momento. Se llevó a cabo, así, el juramento que hicieron entonces los hombres de piedra. La espada sabia no sería expuesta nuevamente a la luz del día hasta que no llegase la oportunidad de partir, hasta que los futuros hombres de piedra viesen reflejada en la piedra de Venus la señal lítica de Kata-Agar. Para ello, los señores de Tarsis establecieron que una guardia debía permanecer perpetuamente junto a la espada sabia, lo que no siempre fue posible debido a que solo algunos iniciados eran capaces de ingresar en la caverna secreta. Como recordará Doctor, la entrada secreta estaba sellada por las brunas de Nabután desde la época de los Atlantes Blancos y resultaba imposible localizarla a todo aquel que no fuese un iniciado hiperbóreo. Las brunas eran signos increados y sólo podían ser percibidas y comprendidas por quienes dispusiesen de la sabiduría del espíritu increado, es decir, por los iniciados en el misterio de la sangre pura, por los hombres de piedra, por los guerreros sabios. Sin embargo, salvo algunos cortos y oscuros períodos, la casa de Tarsis nunca dejó de producir iniciados aptos para ejercer la guardia de la espada sabia. Pero ya no eran tan numerosos como en los tiempos de Tartessos, cuando el culto del fuego frío se practicaba a la luz de la luna y existía un colegio de hierofantes. En los siglos siguientes, hubo que ocultar la verdad del fuego frío a los romanos, visigodos, árabes y católicos, reduciéndose la celebración del culto al ámbito estrictamente familiar. Inclusive, dentro de aquel ámbito familiar reservado, se debía convocar solo a quienes demostraban una conveniente predisposición gnóstica para afrontar la prueba del fuego frío, que en nada había cambiado y seguía siendo tan terrorífica y mortal como antes. Salvo esos períodos que mencioné, durante los que no hubo ningún miembro de la casa de Tarsis capaz de ingresar en la caverna secreta, lo normal era la formación mínima de 2 iniciados por siglo, en las peores épocas, y de 5 o 6 en las más prolíferas. Si el iniciado era una dama de Tarsis, se le daba el título de Braya, en recuerdo de las guardianas íberas. Si se trataba de un caballero, se lo denominaba Noyo, que había sido el nombre, según los Atlantes Blancos, de los pontífices hiperbóreos que en la Atlántida custodiaban el Ark, vale decir, la piedra basal de la escalera infinita que ellos sabían construir y que conducía hacia el origen. Es obvio que, para cumplir con el juramento de los hombres de piedra, los Noyos y las Brayas tenían que convertirse en ermitaños, es decir, tenían que alojarse en la caverna secreta y permanecer todo el tiempo posible junto a la espada sabia. Nadie podría servirles porque nadie, más que ellos, podían entrar en su morada. Pero aquella soledad carecía de importancia para los iniciados. La renuncia y el sacrificio que exigía la función de guardián de la espada sabia era considerado un alto honor por los señores de Tarsis. De acuerdo a lo referido por quienes habían entrado y salido de la caverna secreta, el trabajo realizado durante tantos siglos por los iniciados que allí permanecían había dotado al sitio de algunas comodidades. En efecto, aunque desde el principio se convino en no introducir objetos culturales, lo cierto es que Noyos y Brayas fueron tallando pacientemente la piedra de la caverna y modelaron sillas,
mesa, lechos, altar y una representación de la diosa del fuego frío. Y frente al rostro de Pirena ardía una vez más la flama de la lámpara perenne. Pero el rostro de la diosa no surgía ahora de un menhir, sino que estaba esculpido sobre una gigantesca estalagmita verde. Tampoco existía un mecanismo que hiciese abrir los ojos, ya que estos habían sido profundamente excavados y estaban siempre abiertos, prestos a revelar a los iniciados la negrura infinita de sí mismo. Frente al rostro yacía el altar, que consistía en una columna cúbica rematada por 2 escalones. La superficie del escalón superior llegaba al nivel del mentón de la diosa y, sobre ella, había un agujero vertical en el que se introducía la empuñadura de la espada sabia hasta el arriaz, de suerte tal que la misma quedaba parada y alineada con la nariz de la diosa, como si fuese un eje de simetría del rostro. De ese modo, la piedra de Venus, que estaba engastada en la cruz de la empuñadura, aparecía en el centro de la escena, dispuesta para la contemplación. En la superficie del escalón inferior, bajo el nivel de la empuñadura, se hallaba depositada la lámpara perenne. Aquel sector de la caverna secreta tenía forma de nave semiesférica, estando la estalagmita con el rostro de Pirena en un extremo cercano a la pared de piedra. Esta aparecía chorreada de lava y sales, mientras que el techo se presentaba erizado de verdosas estalactitas. El piso, por el contrario, había sido cuidadosamente limpiado de protuberancias y nivelado, de manera tal que era posible sentarse cómodamente frente al rostro de la diosa y contemplar, asimismo, la lámpara perenne y la espada sabia con la piedra de Venus. Los alimentos necesarios para subsistir los proveían los señores de Tarsis, manteniendo siempre colmada la despensa de una capilla que existía al pie del Cerro Candelaria. Tal capilla, que se había construido para los fines señalados, permanecía cerrada la mayor parte del año y solo era visitada por los señores de Tarsis, que allí iban a orar en la mayor soledad. Aprovechaban entonces para depositar los víveres en un pequeño cuarto trasero, cuya única puerta daba a la ladera del cerro. Hasta allí bajaban furtivamente, preferiblemente por la noche, varias veces por año, los iniciados para proveerse de alimentos. Normalmente hallaban una acémila en un corral contiguo, con la que cargaban los bultos hasta la entrada secreta y a la que luego dejaban libre, dado que el animal regresaba mansamente a su cerco. Pero en otras ocasiones, los señores de Tarsis aguardaban en la capilla semanas enteras hasta que coincidía alguna de aquellas visitas nocturnas. Entonces, en medio de la alegría del reencuentro, los noyos o las brayas recibían noticias de la casa de Tarsis. Especialmente, indagaban sobre los jóvenes miembros de la familia, si alguno de ellos se preparaba seriamente para la prueba del fuego frío y si se advertían posibilidades de que pudiese superarla. Nada preocupaba más a los hombres de piedra y a las damas Calibur que el no ser reemplazados por otros iniciados, que la espada sabia quedase sin custodia. Los señores de Tarsis, por su parte, inquirían a Noyos o Brayas sobre sus visiones místicas. ¿No se había manifestado aún la señal lítica de Kata Agar? ¿Habían recibido algún mensaje de los dioses liberadores? ¿Cuándo? Oh dioses, ¿cuándo llegaría el día de la batalla final? ¿Cuándo la guerra total contra las potencias de la materia? ¿Cuándo abandonarían el universo infernal? ¿Cuándo el origen? Siempre había ocurrido de manera semejante.
hasta entonces, porque desde que el castillo de Aracena estuvo terminado, a unas decenas de kilómetros del Cerro Candelaria, un halo de amenaza pareció extenderse por toda la región. Hubo, pues, que extremar las medidas de precaución para abastecer la caverna secreta y se redujeron al mínimo los encuentros con los iniciados ermitaños. En aquel entonces habitaban la caverna secreta 3 iniciados. Una anciana Braya, mujer de más de 70 años, que durante 50 años jamás abandonó la guardia. Un Noyo de 50 años, Noso de Tarsis, que hasta los 30 fue presbítero en la iglesia de Nuestra Señora de la Gruta y ahora estaba oficialmente muerto. Y un joven Noyo de 32 años, Godo de Tarsis, que cumplía la función de aprovisionar la caverna secreta. Pero Godo, hijo del conde Odielón de Tarsebal, no era un improvisado en cuestión de riesgos. Llevado de niño a Sicilia por uno de los caballeros aragoneses que servían en la corte de Federico II, fue paje en el palacio de Palermo y luego escudero de un caballero teutón en Tierra Santa. Nombrado a su vez caballero, a los 20 años, ingresó en la Orden de Caballeros Teutones y luchó 5 años en la conquista de Prusia. Hacía 7 años que permanecía de guardia en la caverna secreta, aunque pasaba por estar aún combatiendo en el norte de Alemania. Se trataba, pues, de un guerrero experto que sabía moverse con precisión en el campo de batalla. Sus incursiones a la capilla eran cuidadosas y estudiadas, procurando evitar la posibilidad de ser sorprendido por el enemigo. Esto lo aclaró para descartar el caso de que un descuido fuese el responsable de lo que aconteció luego. Lo cierto es que el enemigo conocía aquel sitio, y esto no lo ignoraban los miembros de la casa de Tarsis. Según la saga familiar, en efecto, en el lugar donde se levantaba la capilla del Cerro Candelaria, los inmortales Bera y Birsa habían asesinado a las Brayas 1700 años antes. De allí que los señores de Tarsis pensasen en cambiar el punto de aprovisionamiento. Pero la intensa vigilancia que mantenían sobre Aracena no revelaba movimiento alguno en dirección de la capilla, y las cosas siguieron así durante los 4 años siguientes. Cada 3 o 4 meses el Noyo Godo descendía de la sierra en forma sorpresiva e imprevisible y procedía a transportar las provisiones a la caverna secreta. Y solamente una vez al año establecía contacto con alguno de los señores de Tarsis. Pero las noticias eran invariablemente las mismas. Los templarios no efectuaban ningún movimiento en aquella dirección. Mas, aunque no actuasen, ahora estaban allí, demasiado cerca, y su presencia constituía una amenaza que se percibía en el ambiente. Naturalmente, los templarios no actuaban porque estaban esperando a los inmortales, y aquellos finalmente llegaron, 140 años después del asesinato de Lupo de Tarsis, en la fortaleza de Monzón. Un barco de la Armada Templaria, proveniente de Normandía, los desembarcó en Lisboa en 1268, junto al abad de Claraval, el gran maestre del Temple, y una custodia de 15 caballeros. El gran maestre explicó a la reina Beatriz que la expedición tenía por destino el castillo de Aracena, donde se iba a nombrar un provincial, obteniendo todo su apoyo y la consecuente autorización del rey Alfonso III. La presencia de Bera y Birsa no fue notada allí porque simulaban ser hermanos sirvientes y vestían como tales. Días después, los viajeros tomaban la antigua carretera romana que iba desde Olísipo, Lisboa, a Hispalis, Sevilla, y pasaba por Corticata, Cortegana, a pocos kilómetros de Aracena. Ya en Aracena,
los inmortales aprobaron todo lo hecho por los templarios en cuanto a la edificación del castillo. En el interior de la iglesia, en el piso del ábside, estaba la puerta trampa que comunicaba con la cueva de Odiel. En verdad, la cueva no se hallaba exactamente abajo de la iglesia, sino que había que llegar a ella por un túnel en rampa, al que se accedía por una escalera de madera desde el ábside. Pero Bera y Birsa pasaron por alto los detalles de la construcción, pues su interés mayor radicaba en la cueva. La exploraron palmo a palmo, durante horas, hablando entre ellos en un lenguaje extraño que sus 4 acompañantes no se atrevían a interrumpir. Estos eran el abad de Claraval, el gran maestre del temple, ambos golem, y 2 preceptores templarios, expertos en lengua hebrea, vale decir, 2 rabinos, representantes del pueblo elegido. Al parecer, la inspección había arrojado resultados positivos. Eso lo adivinaban por las expresiones de los inmortales, pues estos eran sumamente parcos en todo lo que se refería a la cueva y a su presencia allí. En todo caso, solo hicieron una solicitud: que se adaptase a cierta forma simbólica, que describieron con precisión el espejo de un pequeño lago subterráneo, el cual estaba nutrido por un hilo de agua de ínfimo caudal. También se debía interrumpir momentáneamente aquel afluente, desviando el erosionado canal de alimentación, y había que distribuir en determinados lugares, en torno del lago, 7 candelabros menorá. 25º día. Los inmortales expusieron la situación actual al cisterciense, al templario y a los rabinos. El supremo señor de la Fraternidad Blanca, Rigdenhiepo, y el supremo sacerdote, Melquisedec, habían recibido con disgusto la traición de Federico II y su pretensión de erigirse en emperador universal. Aquellos actos debilitaron el poder del papado e impidieron hasta el presente concretar los planes trazados durante siglos por los golem. Aún era posible el triunfo, pero se debía obrar con mano dura, eliminar de raíz toda posibilidad de oposición. La cruzada contra los cátaros había sido un éxito, pero llegó tarde para impedir la nefasta influencia del Graal. Por estas razones, Rigdenhiepo ordenaba, en primer lugar, exterminar el linaje maldito de los Hohenstaufen y desalojar a la Casa de Suabia de los reinos sicilianos. Tales directivas ya les habían sido comunicadas al Papa Clemente IV. En segundo término, el bendito señor mandaba ejecutar de inmediato la antigua sentencia que pendía sobre la casa de Tarsis. En la Fraternidad Blanca no se olvidaba que la piedra de Venus de los Tartesios no pudo ser encontrada hasta entonces, y ahora no era posible arriesgarse a la aparición sorpresiva de un nuevo Graal. La solución consistía en eliminar, ipso facto, a sus poseedores y posibles operadores. El amado de El Uno deseaba que esta vez la misión de los inmortales se aproximase a la perfección, y por eso les confió, en un gesto extraordinario, el Dorje, su divino cetro. Con él, según explicaban con excitación los inmortales, todo era posible. Aquel cetro, de metal y piedra, formaba parte de un conjunto de instrumentos que los dioses traidores fabricaron para los supremos sacerdotes, cuando millones de años antes fundaron la Fraternidad Blanca y se comprometieron a trabajar para mantener al espíritu increado encadenado en el animal hombre y favorecer la evolución del alma creada. Con el Dorje, la palabra adquiría el poder de la palabra, y la voz se convertía en el verbo. Todas las cosas creadas y nombradas por el Uno eran sensibles al logos del poseedor del Dorje. Solo lo no creado, o lo transmutado por el espíritu,
no resultaba afectado por el poder del cetro. Desde luego, el nombre que los inmortales daban al instrumento era otro, pero los franceses lo traducían como mejor podían en la palabra Dorje. En resumen, el anciano de los días quería que no hubiesen fallas en el nuevo intento de los inmortales para destruir a los señores de Tarsis, y los había dotado de un arma terrible. Les había transferido su poder. ¿Qué harían con el Dorje los inmortales? Procurarían desintegrar los fundamentos de la estirpe actuando sobre la sangre, sobre el mensaje contenido en la sangre. Y para eso necesitaban una muestra de esa sangre, un representante del linaje maldito por el Uno. A conseguir esa muestra irían los inmortales en persona, pues, aclararon, los señores de Tarsis eran seres terribles, a los que los templarios no podían ni soñar con detener. Para sorpresa de los Golem, pues el cerro Candelaria distaba varios kilómetros de Aracena, manifestaron su intención de viajar a pie. Pero el asombro fue mayúsculo cuando observaron los siguientes actos de Bera y Birsa. Se pararon uno frente al otro, separados por la distancia de 5 o 6 pasos, y se miraron fijamente a los ojos sin pestañear. Entonces comenzaron a pronunciar en contrapunto una serie de palabras en lengua desconocida, a las que imprimían particular cadencia rítmica.